Agripino, buenos días. Vamos a esperar unos minutos a ver si se conectan sus demás compañeros. Bienvenido Buenos desde... días, profe. Buenos días, Agripino. Bueno, Agripino, buenos días. Vamos a dar inicio porque al parecer nos van a conectar los demás. Así que, bueno, bienvenido nuevamente. Bueno, el año pasado usted estaba en sábado, ¿verdad? No sé qué, cuál fue su decisión de pasarse al domingo y qué bueno tenerlo aquí. En el domingo pues doy lo que son las matemáticas y también el tema de la electricidad. Este año la electricidad solo va a estar para domingo. Entonces pues no sé si va a seguir algún técnico, Griffin. Tiene apagado su De micrófono. lo que me han informado, profe, es de que el técnico que yo llevaba sigue en este año, o sea que Ujú. eran 2 años. Eso fue lo que me informaron. Ah, ya, ya. Sí, lo normal es que como prácticamente, ¿cómo le podría decir? En este año ingresan los de cuarto. eh, ¿Cómo le comentaría? Ingresan los de cuarto, entonces con los de cuarto empezamos ahí sí que prácticamente desde cero.
¿sí? Entonces, para que lo tome también en consideración, ¿verdad? Pero sí, digamos, si usted quiere seguirlo, pues lo puede seguir. Y ya dependiendo de que quienes más hayan, pues seguiríamos. Ya sea que seguiríamos donde nos quedamos el año pasado o recapitular el año anterior, por lo mismo que yo le digo que ingresan los del cuarto, ¿verdad? Pero bueno, eso sería, digamos, después. Un momento todavía no. El, el tema de la matemática vamos a tenerlo organizado casi que de la misma manera de la electricidad del año pasado. Tenemos lo que viene siendo mi correo electrónico, tenemos las clases virtuales, eh, el cuarto, tercer y segundo bimestre, como se da cuenta, no está habilitado, ¿sí? Y esto es porque, bueno, prácticamente debemos esperar a que lleguen esos bimestres para activarlo. En el tema de primer bimestre, nosotros encontramos lo que viene siendo el contenido semanal. Ya, como yo me di cuenta que ya se había conectado días anteriores, ya se dio cuenta que está habilitado tanto los contenidos de enero y los contenidos de febrero. Aquí tenemos lo que viene siendo consolidado. Sin embargo, este consolidado de tarea todavía le falta cambiar el tema de las fechas, porque todavía no nos lo han enviado. Pero aquí lo tienen por si se quieren guiar desde ya. ¿Sí? Este prácticamente vamos a hacer, va a ser las actividades que vamos a estar revisando y todo lo demás. También aquí tenemos lo que viene siendo la carátula para las tareas. El año pasado en electricidad pues no lo utilizamos porque prácticamente todo era así práctico. Pero en este año que vamos a estar trabajando con tareas si es necesario. ¿Sí? La carátula pues es el centro de estudios, el grado, la carrera, el curso. Aquí está mi nombre, el correo electrónico, como, bueno, yo creo que usted todavía tiene mi número de teléfono. Entonces por ahí pues nos estaríamos comunicando más directamente. Igual cuando se conecten los demás, vamos a crear un grupo para resolver dudas así generales. Tiene el espacio para su nombre, para el nombre personal de ustedes, el número de carnet, el lugar y la fecha. Y aquí mismo pues pueden trabajar ustedes. Prácticamente ustedes les dan unos enter y aquí colocan sus fotos de las tareas que vayan a realizar. ¿Sí? Aquí lo pueden trabajar desde ya. Y aquí tienen el formato para que no, ahí sí que no estén haciendo otro formato porque aquí ya lo tienen. Permítanme. Espérame. Ahí está. Yo creo que no estaba viendo mi pantalla. Sí, perdón. Bueno, como yo decía, aquí está el formato, ¿ya? Inicia con el centro de estudios, grado, en este caso sería quinto, la carrera, en este caso sería bachillerato en computación, el curso, mi nombre, mi correo electrónico, como ya dije, hoja de trabajo número uno, número dos, dependiendo de cuál sea, el nombre completo de ustedes, el número de carnet, el lugar y la fecha, y como ya dije, aquí mismo pues pueden, eso lo voy a poner en otro, aquí pues ya pueden colocar lo que son las fotos de sus ejercicios ya resueltos y todo lo demás. Eh, Seguidamente, como ya dije, aquí tenemos lo que viene siendo el consolidado, de ahí se pueden guiar, ¿sí? Mientras que yo subo el de este año, pues de ese mismo se pueden guiar, solamente tomando en cuenta que va a ser 2022, el único cambio. Tenemos la hoja de trabajo uno y la hoja de trabajo 2 que todavía no las ha habilitado por el tema de que todavía no hemos empezado con los contenidos. Sin embargo, yo lo voy a estar habilitando en esta semana para que ustedes ya lo puedan empezar a trabajar, ¿sí? Porque siendo sinceros, sí es bastante el contenido y sí es importante que ustedes vayan haciendo esas actividades. Así que, bueno, no sé si hay alguna duda en general, Agripino. No, profe. Va, gracias. Bueno, vamos a iniciar con el contenido. En este año, bueno, el año pasado seguramente ustedes empezaron
a ver las funciones. Ahora si no, pues justamente se quedaron donde empezaban, ¿sí? Bueno, el maestro de sábado pues es el profe Kevin, ¿verdad? Así que no sé si ustedes vieron todavía esto, si ya no. Pero bueno, vamos a ver el tema de las funciones. Ese va a ser nuestro tema principal en este primer trimestre. El tema de las funciones, como yo siempre lo tiendo a explicar, son prácticamente máquinas, ¿sí? Son máquinas que a nosotros nos van a estar sirviendo. ¿Qué es una máquina? Bueno, una máquina pues puede ser como yo siempre lo digo, eh, una máquina de jugos, por decirlo así. Pero ahora bien, para que nosotros produzcamos jugo, ¿qué es lo que nosotros necesitamos como entrada? ¿Qué necesitamos alimentar a la máquina para obtener jugos? ¿Qué cree que necesitamos para obtener jugos? ¿Con qué necesita alimentarse la máquina para que esa máquina nos produzca jugos? Electricidad, tal vez. Sí, la electricidad, pero sin embargo la electricidad es prácticamente de parte de la máquina. Pero yo me refiero qué cosa yo le voy a dar a la máquina. Y esa máquina va a hacer su trabajo, todo eso, para darme el jugo. ¿Qué es lo que yo necesito empezar? La fruta. Exactamente. La fruta, ¿verdad? Fruta, ¿sí? La fruta. En este caso, las frutas pues prácticamente van a estar ingresando. Por ejemplo, si yo le ingreso una manzana, ¿sí? ¿Qué es lo que la máquina me va a producir? ¿Jugo de qué es lo que me va a producir? Jugo de manzana. Jugo de manzana. Obviamente nosotros sabemos de que no puede producir jugo de sandía o, o algo más, ¿sí? Vamos a producir jugo de manzana. Ahora bien, ¿qué pasa si yo le ingreso en vez de manzana, yo le ingreso lo que viene siendo una piña? ¿Sí? ¿Qué pasa en este caso? ¿Sí? ¿Qué pasa en el caso que yo le ingrese alguna piña? Si yo le ingreso una piña, obviamente no me va a producir jugo de manzana, sino que me va a producir jugo de piña, ¿verdad? Jugo de piña. Me va a producir jugo de piña. Y es así como se va a ir comportando lo que son las funciones. Prácticamente las funciones son máquinas. Eso ténganlo muy en cuenta, porque si yo en el examen coloco eh, ¿cómo se podría considerar en vida real una función? Sería como una máquina, ¿sí? Una máquina. Una máquina que en este caso es útil para una sola cosa, ¿sí? Solo es para una cosa. Para lo demás es completamente inútil, por así decirlo. Por ejemplo, si yo esta máquina yo la quisiera utilizar para, digamos, cocinar un estofado, por dar un ejemplo, no la puedo utilizar para eso, ¿verdad? No la puedo utilizar para cocinar un estofado. O incluso no la podría hacer, pues no la podría utilizar para quebrar piedra, ¿sí? Para quebrar piedra, no, porque se descomponería, ¿verdad? Entonces es así como yo debo ver el tema de las funciones, ¿sí? Una función es una máquina, ¿sí? Prácticamente una función es una máquina. Ahora bien, como nos dice el documento, ¿verdad? ¿Eh? Ahí está. Dice, una función f, esto debemos tomarlo muy en cuenta, ¿verdad? Cuando nosotros estemos hablando de funciones, vamos a estar utilizando letras minúsculas, ¿sí? Letras minúsculas. Es una regla de asociación que relaciona a dos objetos o más, eh, perdón, que relaciona a dos o más conjuntos entre sí, siendo estos conjuntos el dominio y el rango. Esta regla de asociación no permite relacionar un mismo elemento de un dominio con dos elementos del rango. Ahorita más adelante vamos a ver qué es el dominio y cuál es el rango. En esta imagen se muestra una función entre un conjunto de polígonos y un conjunto de números. A cada polígono le corresponde un solo número de lados.
Así, si nos damos cuenta en esta imagen, tenemos lo que son triángulos, pentágonos, cuadrados, hep- heptágonos, creo que es esto, sí. Y si nos damos cuenta, vean, en los primeros dos elementos, ambos son triángulos. Es por ello que se relaciona con el 3, ¿sí? Tres lados. ¿Qué pasa con el cuadrado? El cuadrado, como nos damos cuenta, tiene 4 lados. El pentágono tiene 5 lados, ¿sí? Entonces, nos estamos dando cuenta que en este caso, la cantidad de lados va a depender puramente de qué figura sea. Pero ahora bien, como nos damos cuenta, dos figuras pueden tener 3 lados, ¿sí? Pero una figura no puede tener muchos lados en el sentido de que no puede tener 6 y 3 al mismo tiempo, ¿sí? Este triángulo solamente puede tener 3 lados, no puede tener 4, no puede tener 5, ¿sí? Ahorita más adelante vamos a ver cómo es eso. Vamos a darnos cuenta de cómo es que un conjunto va a depender del otro, ¿sí? Vamos a, vamos a verlo más adelante. Dice, ¿dónde aplicamos las funciones? Eh, Vamos a ver este ejemplo donde dice datos de las personas que trabajan en una oficina y su peso en kilogramos. Bueno, aquí tenemos una pequeña tabla donde están los trabajadores de esa oficina. Tenemos a Pablo, a Jorge, a Carla, a Michelle y a Liliana. Cada persona pertenece a un conjunto X, ¿verdad? El tema de, vamos a ver, permítame, lo voy a colocar aquí. Nos damos cuenta que aquí tenemos un conjunto, miren, un conjunto de personas, ¿sí? Que pertenece pues, al tema del conjunto X, ¿sí? Constituye lo que se llama dominio, miren. Esto es el dominio, ¿sí? El dominio. Y cada persona, y cada peso, perdón, pertenece a un conjunto Y. Aquí tenemos el otro conjunto, miren. Aquí tenemos el otro conjunto. Notemos que una imagen, una misma persona no puede tener dos pesos distintos, pero sí es posible que dos personas distintas tengan el mismo peso. ¿Cómo así? Si nos damos cuenta, Pablo, en este caso, nos dice que pesa 62 kilogramos, pero Pablo no puede pesar 100 kilogramos y 62 kilogramos en un tiempo. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con Jorge y Michelle? Si nos damos cuenta, Jorge y Michelle pesan lo mismo, ¿sí? Pesan lo mismo. Pero, como ya dije, en el tema del dominio no puede tener, digamos, dos pesos, por dar un ejemplo. Ahora bien, que obtengamos el mismo peso en dos personas distintas, eso sí se puede. Ahorita vamos a ver cómo es que se comporta eso. Bueno, como yo dije aquí, ¿qué es lo que yo necesito para producir jugo de manzanas? Yo necesito lo que viene siendo una manzana, o bueno, mejor dicho, manzanas, ¿verdad? Para producir ese jugo de manzana. ¿Y qué es lo que yo necesito para producir jugo de piña? Pues necesito lo que viene siendo la piña, así de sencillo. Entonces, en un tema el tema de las funciones siempre se va a comportar en esta dirección, miren. El tema de la salida va a depender de lo que nosotros le ingresemos, ¿sí? El tema que nosotros obtengamos va a depender de lo que nosotros le ingresemos. En lo contrario, pues vamos a obtener resultados distintos. Ahorita nos vamos a dar cuenta cómo es que depende uno del otro. Dice, ¿qué es el dominio? El dominio de una función f son todos los valores que que pueden tomar el conjunto del dominio y que encuentra correspondencia en el conjunto llamado rango. Generalmente, cuando se habla del plano, el dominio es el intervalo de valores que están sobre el eje de las X y que nos generan una asociación con el eje de la Y. Como así, como nos damos cuenta aquí en esta gráfica, tenemos lo que viene siendo el dominio. ¿Cuál es el dominio? El dominio van a ser aquellos números
Ahorita lo vamos a ver con números que van a entrar en la máquina y el rango va a ser lo que salga. Voy a compartir nuevamente. Ahora, en vez de estar trabajando con jugos, vamos a hacer una calculadora. Seguramente usted ya que es eh, de, de bachillerato en compu, ya sabe programar algunas otras computadoras, ¿verdad? En este caso vamos a programar una calculadora que su única función va a ser que a todo número que ingrese le va a sumar 2 unidades. Prácticamente este es el único botón que tiene la calculadora, ¿sí? Ahora bien, las entradas, ¿sí? Las X, ¿cómo se llaman también? Las X también se llama dominio. Dominio. Dominio, que son las entradas a la función. La función, o pues la máquina, ¿verdad? Función. Bueno, las X, como ya dije, va a ser el tema del dominio. ¿Qué es lo que va a ingresar? ¿Verdad? Ahora bien, si ingresa algo, obviamente va a tener que salir algo. Y en este caso van a salir las Y. Y la Y se le conoce como el rango. 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 O, mejor dicho, las salidas de la función. Prácticamente va a ser lo que la función nos busca. En este caso, a mí se me ocurre ingresarle a esta función el valor de 3, por dar un ejemplo, de 3. Yo este 3 lo ingreso a mi calculadora y como esta calculadora solamente puede sumar 2 unidades a lo que ingrese, ¿qué es lo que yo voy a obtener como resultado? 5. 5, exactamente. Si nos damos cuenta, esta calculadora no puede multiplicar, no puede dividir y no puede restar. ¿Sí? El tema de las funciones son así, son calculadoras que son inútiles, por así decirlo, porque solo nos sirve para una sola cosa. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasaría si le ingreso el valor de 0? ¿Qué pasa si yo le ingreso el valor de 0? ¿Cuál sería mi resultado? ¿Cuál sería mi salida? Sería 2. Sería 2, porque 0 más 2 sería 2. ¿Sí? ¿Qué pasaría ahora si yo le ingreso el -10? -10. ¿Qué Sería resultado? -8. -8, exactamente. -8. ¿Sí? Y así es como se comporta la función. ¿Sí? Es una máquina. Una máquina. Así es como debemos verlo. Dice, ¿qué es el codominio o rango? El codominio o rango es lo posible que salga de una función f. Por lo tanto, es la gama de valores que puede tomar. En el caso del plano, son todos los valores que puedan tomar la función f en el eje de la y. ¿Sí? Como nos damos cuenta aquí en este caso, prácticamente el rango son las salidas. Así de sencillo. Dominio entra, rango es lo que sale. Tipos de funciones. Las funciones tienen sus propias divisiones. Existen las algebraicas y las trascendentes. Las trascendentes son las exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Las algebraicas son las polinómicas, las racionales, las radicales y a trozos. En el tema de las polinómicas, son las constantes de primer grado y grado cuadráticas. Cuando hablemos de una función exponencial, ahorita voy a colocar. Vean, una función, vamos a hacer otra calculadora. En este caso, mi calculadora va a ser, por dar un ejemplo, x al cuadrado.
¿sí? Esta va a ser ahora mi calculadora. Esta no es una función exponencial. Esta es una función polinómica. Una función exponencial es cuando la variable es el exponente. Por ejemplo, si fuera 3 elevado a la x. Esta es una función exponencial, miren. Esta es una función exponencial. Con estas no vamos a estar trabajando. Vamos a estar trabajando con polinómicas. Lo vamos a seguir viendo. Para efectos del curso, trabajaremos únicamente las funciones algebraicas, en donde nos enfocaremos a las funciones de primer grado o lineales y a las funciones cuadráticas. En los siguientes cursos conoceremos y trabajaremos con los demás tipos de funciones. Bueno, me detengo. No sé si hay alguna duda hasta el momento, Agripina. No, profe. No, bueno, vamos a seguir entonces. Funciones algebraicas. En las funciones algebraicas, las operaciones que hay que efectuar con la variable independiente son las adiciones, sustracciones, multiplicación, división, potenciación y radicación. Notación de una función. Una función algebraica se denota como este signo, miren, que se lee como f de x, ¿sí? Función de x, así prácticamente. F de x o función de x. Además, f de x va a ser igual a y, como así, señalada que y es una función de x, donde x es la variable independiente y y es la variable dependiente. ¿A qué se refiere con eso de dependiente e independiente? Si nos damos cuenta en el tema de los jugos, nos damos cuenta que las manzanas no dependen de nada. Obviamente antes pues depende de los árboles y todo eso, pero en este punto, cuando nosotros creamos los jugos, no depende de nada, ¿sí? No depende de algo más. Sin embargo, el tema de los jugos sí depende de lo que nosotros le ingresemos. Es por eso que nosotros decimos que a las entradas les vamos a llamar independientes, ¿sí? Las entradas son independientes. Eso deben tomar la nota. Eso es independiente, ¿verdad? Entradas son independientes. Y las salidas son dependientes. ¿Y por qué son dependientes? Porque depende de lo que yo le ingrese a la máquina. Así de sencillo, ¿sí? Prácticamente, entonces, ¿cómo le llamamos a las entradas? Le llamamos dominio, ¿sí? Las entradas son el dominio que es independiente. Como ya dije, no depende de nada. Ahora bien, ¿cómo se le conoce? A las salidas se le conoce como rango, que depende de lo que yo le ingrese a la máquina. Obviamente, como ya dije, si yo quiero producir jugo de manzana, no le voy a ingresar papaya, ¿verdad? Debo ingresarle lo que son las manzanas. Es por eso que yo digo que las salidas dependen de lo que yo le ingrese, ¿sí? Así es eh, como se estaría comportando estas funciones. Entonces, como dice, x es la variable independiente, y es la variable dependiente. La siguiente gráfica representa la altura y con respecto al tiempo x, a la que se encuentra un globo de hidrógeno que se ha soltado y que se ha elevado hasta que estalla. En este caso nos damos cuenta que tenemos aquí nuestro globo, ¿verdad? Tenemos aquí un globo, permítanme. Ahí está, miren. Tenemos un globo y este globo va a subir a medida que pase el tiempo. ¿De qué depende entonces? La altura depende del tiempo que el globo esté en el aire. Mientras más tiempo, más alto va a estar el globo. Mientras menos tiempo, menos alto va a estar el globo. Si, por ejemplo, yo le digo, Agripino, el globo en el minuto 4, ¿a qué altura estaba? A 300 metros. A 300 metros. Y si yo dijera en el minuto 7,
estaría en 400 metros. ¿Pero de qué depende de que esté en 400 metros? De que ya hayan transcurrido 7 minutos. Obviamente, si nosotros queremos que este globo esté a 400 metros, no le vamos a dejar que vuele solamente un minuto. Miren. Entonces, es por eso que la altura depende del tiempo que el globo esté en el aire. Miren, ¿sí? Va a depender del tiempo que esté en el aire. Ahora bien, ¿cómo vamos a estar graficando esto? Vean, vamos a proyectar nuevamente la pizarra. Esto lo vamos a ver más a profundidad en las siguientes clases, pero es bueno que lo sepamos. Vamos a tener nuestra máquina y en este caso, nuestra máquina, vamos a decir que funciona con a todo número X que lo multiplique por 2. Vamos a colocar 2X, ¿sí? A todo número X que ingrese, lo multiplique por 2. Así de sencillo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Tenemos nuestras entradas X. ¿Cómo dijimos que se llaman a las entradas? Dominio, Dominio. ¿Y cómo se llaman las salidas? rango, Rango, exactamente. Bueno, en este caso yo le voy a ingresar a esta máquina el valor de 3, ¿sí? El valor de 3. ¿Qué es lo que me va a devolver entonces la máquina? 6, 6, exactamente, ¿sí? Vamos a ingresarle otro valor. Le vamos a ingresar el -1. -1 lo ingreso a la máquina. ¿Qué voy a obtener como resultado? -2, -2, exactamente. Y si nos damos cuenta aquí, miren, estamos relacionando un tema del dominio con un tema del rango, ¿sí? Un tema del dominio con un tema del rango. Entonces, esto lo podemos nosotros graficar. En el primer caso, vamos a tener lo que viene siendo las coordenadas. Vamos a colocarlas aquí. Las coordenadas siempre las vamos a tener en el orden X, Y. De esta manera vamos a tener nuestras coordenadas. En el caso de la primer coordenada, vamos a relacionar los primeros dos, el primer dominio y el primer rango. En este caso sería 3, ¿verdad? Porque es el valor de X, 3. Y en el valor de Y sería 6. Ese sería mi primer par. Ahora bien, ¿cuál sería el segundo par? ¿Cómo sería el segundo par, Agripino? en X sería -1 y en Y -2. Exactamente, ¿sí? -2. Y eso, como ya dije, lo podemos graficar. En el primer caso dice 3, tenemos aquí lo que son las X, y aquí es lo que son las Y. Ahora bien, Y, como ya dije, es la función. Es la función f de x. Porque y depende de lo que yo le ingrese. ¿Sí? Y depende de lo que yo le ingrese. Vamos a ver, entonces en ese caso sería 1, 2, 3. 3 en x y 6 en y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ¿verdad? 6. Y aquí vamos a obtener lo que viene siendo nuestra primer coordenada. Aquí vamos a obtener nuestra coordenada. ¿Sí? Y en el otro, ¿cómo sería? En el otro nos dice -1 en X, 1, y -2 en Y. -2 en Y. -2. Y aquí sería nuestra otra coordenada. Esto lo vamos a estar profundizando en la próxima clase, pero es importante que lo sepamos desde ya. ¿Sí? Aquí tenemos nuestra primera coordenada. Y aquí tenemos lo que viene siendo nuestra segunda coordenada. ¿Sí? Así miren. Prácticamente nosotros lo debemos representar en un plano cartesiano para saber cómo es que se comporta nuestra gráfica. Vamos a compartir nuevamente la pantalla.
Y nos dice, en este ejemplo, observamos una relación entre dos magnitudes X y Y. El valor que adopta una de las Y depende del valor asignado en X. ¿Sí? Es lo que ya dije, ¿verdad? Que para obtener un valor en Y, yo debo ingresar cierta cantidad en X. Para relacionar para que una relación entre dos variables numéricas pueda ser considerada una función, es necesario que a cada valor de la variable independiente corresponda un único valor de la variable dependiente. Al observar la figura anterior, podemos ver un recorrido. En este recorrido se le conoce como gráfica de la función y todos los valores del eje X por donde existe la gráfica es el dominio. Asimismo, los valores del eje Y por donde existe la gráfica se le conoce como el rango. Para graficar una función debemos evaluar la función utilizando el dominio especificado para luego obtener el rango, conformando un conjunto de par de puntos x, y. Seguidamente podemos ubicar estos puntos x, y, x, y en un plano cartesiano y unirlo para trazar la gráfica. Esto, como ya dije, lo vamos a estar viendo en la próxima clase, pero sí es necesario que ustedes lo vayan estudiando para que de esa manera vamos a ir más rápido, porque si no, nos vamos a atrasar mucho. No sé si hay alguna duda, Agripino. No, profe. ¿No? Bueno, entonces, Agripino, eso sí, todo por el día de hoy. Esperamos que la próxima semana se conecten los demás. Y cualquier duda, me comentan, por favor. En esta semana voy a estar habilitando la hoja de trabajo para que ustedes empiecen a hacerlo. Con lo que llevamos hasta el momento, ya pueden empezar a trabajar. Sí, ya pueden empezar a trabajar la hoja de trabajo, pero todavía falta más. Entonces, sí es importante que la vayan haciendo porque sí son varios ejercicios. Entonces, por favor, esta semana la voy a habilitar. Igual la otra semana les recuerdo para que ustedes ya puedan descargar. Esperamos que se conecten los demás en la próxima semana. Y bueno, entonces, Agripino, por este día eso ha sido todo. Nos vemos la próxima semana. Cualquier duda estoy a la hora. Profe, entonces, de momento aún no empezamos el técnico. No, el técnico empezaría en febrero, según las indicaciones. Si no estoy mal, sería la segunda semana. Vamos a ver, sería como el domingo 6. Como el domingo 6 es que empezaríamos, o el domingo 13. No, el domingo 6 es más seguro. El domingo 6 es lo más seguro que lo que empieza el técnico. Sí. Entonces, hasta en ese domingo estaríamos en el técnico. No sé si hay otra duda, Agripino. No, No, bueno. Entonces, Agripino, nos vemos la próxima semana. Pase feliz semana. igualmente. Nos vemos, Agripino.